Buenas tardes, mi nombre es Henry José Piña Díaz, soy estudiante de Teología en el Seminario de la Asamblea de Dios de Venezuela y hoy voy a hablar del tema El pecado, el curso Teología 2 con la profesora Yesiania Duarte de Arias. Para hablar del tema del pecado, es un tema que ha causado muchas discusiones y controversias a lo largo de toda la historia, desde la propia caída de la humanidad. El hombre ha siempre tratado de ocultarlo y luego de negar su realidad. Ya durante la época oscura de la humanidad, la Edad Media, el conocimiento de la palabra de Dios estaba prohibido para la mayor parte de la gente en el mundo hasta ahora conocido. La carta de los apóstoles y el evangelio estaban en manos de los que tenían el poder religioso y conocían el griego y el latín, idioma al que luego fueron traducidos los escritos sagrados. Bajo ese control, solo pocos fieles pudieron tener acceso a estos, y el concepto de pecado fue diluyéndose en la mente de la gente simple del pueblo, aunque si a todos les fue enseñado que todos somos pecadores. Durante años, muchos trataron de desacreditar lo que la palabra de Dios dice acerca del pecado, y cuando aparecieron diversas teorías contradiciendo lo que la Biblia dice acerca de la creación, aquellos que querían negar la existencia de Dios y nuestra responsabilidad para con Él, vieron su oportunidad para rechazar o cambiar el significado de lo que el pecado es realmente. Esto se debió a la naturaleza pecadora del hombre, siempre intentando esconderse y escapar de su responsabilidad delante de un Dios con el cual perdió su comunión. Fue así que surgieron entonces conceptos tomados fuera del contexto bíblico, el cual había sido abandonado por estos maestros, algunos de los cuales comenzaron a considerar al pecado como una mera ilusión, es decir, solo un mal concepto basado sobre la falsa teoría de que existe el bien y el mal en el mundo. Por supuesto, esta teoría fracasa al enfrentarse a los hechos de la vida y a la maldad del pecado y niega la existencia de un Dios y sus principios morales. Otro enfoque que venía fraguándose desde la antigüedad fue el de mirar al pecado como un principio inherente, lo opuesto de lo que Dios es, y relacionarlo con el mundo físico. Esto se encuentra en la filosofía oriental y también en el gnosticismo griego, y es el trasfondo tanto para el ascetismo, que es la negación de los deseos del cuerpo, como para el epicureísmo, que aboga por la indulgencia del cuerpo. El hecho, sin embargo, es que se niega que el hombre peque realmente y que sea responsable ante Dios. Otro concepto común, aunque también inadecuado, es que el pecado es nada más que egoísmo. Si bien es cierto que el pecado es a menudo egoísmo, este concepto no es aplicable a todos los casos, porque el hombre peca a veces contra sí mismo. Todos estos conceptos no alcanzan el nivel bíblico, son especulaciones humanas y una negación de la revelación bíblica del carácter y de la universalidad del pecado. Hoy día, el ciudadano común, no importa en qué parte del mundo se encuentre, tiene su propio concepto de lo que para él o ella es el pecado, y solo aquellos que conocen la palabra de Dios tienen una noción clara de lo que el pecado es y sus efectos en nuestra vida. ¿Qué piensa la gente acerca del pecado? Haciendo esta pregunta a algunas personas, me he encontrado con diversas opiniones. Están aquellas que piensan que el pecado es un invento de la iglesia para controlar el comportamiento de la gente. Otros piensan que no existe y que hay que negar su existencia. O que pecado es lo que la propia persona considere que sea para él. Hay quienes lo ven solo como una cuestión religiosa, algo prohibido, censurado y parte de una tradición judío-cristiana. Y que habrá cosas que se llamarán pecado o no, dependiendo de la época en que se viva.
Algunos lo ven como un concepto para evitar que las personas hagan cosas indebidas, una cuestión moral en busca de un ideal, mientras que otros lo ven como una cuestión legal, por lo que el concepto existe para evitar que la persona infrinja la ley. Otras personas solo repiten lo que han aprendido de sus padres acerca de lo que es pecado: robar, matar, suicidarse, hacer cosas que afecten a los demás. Hay diferentes opiniones en cuanto a lo que es pecado. Algunos tienen conocimiento de la Biblia o de las enseñanzas de su religión y comprenden que se trata de ir contra la ley de Dios, de su voluntad. Otros saben que el pecado causa un tipo de placer y que aún a sabiendas de que es algo malo y contrario a lo que es correcto, su atracción hace que se cometa de todas maneras, algo que puede desear la persona, pero que le afectará, algo que se sabe que está mal, pero hasta cierto punto dará un placer, sea psicológico, físico u otro tipo de placer. Como vemos, hay muchas opiniones en cuanto a lo que es. Tengo amigos que se han reído en mi cara cuando le he mencionado la palabra, y yo mismo me reía de eso cuando me consideraba agnóstico y despreciaba las religiones. Sin embargo, todo eso cambió cuando tuve un encuentro con Dios que transformó mi vida totalmente al convertirme a Él, aceptando a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es el pecado? Teniendo tantas ideas, tantas opiniones, debemos considerar si el pecado es como lo plantea cada persona o si hay alguna fuente que emita una opinión exacta del mismo. Si aceptamos que Dios no creó al hombre, que partimos de un evento fortuito, casual, que generó todo lo que existe, entonces ni siquiera tendría sentido discutir el tema, pues aceptaríamos que cada sociedad emita su propio concepto de pecado, si lo llamaran así, y tendría que ver mucho más con las leyes de esa misma sociedad. Pero si aceptamos que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que en ella está escrito es la verdad y es el consejo de Dios para la humanidad, entonces debemos buscar en ella el concepto de pecado, pues es allí en donde se habla acerca de este y de cuyas consecuencias quiere Dios salvarnos. El significado básico de esta palabra, que en griego es amartía y en arameo katá, es el de fallar o errar al blanco. En la Biblia es usada para referirse a hacer algo contrario a lo que Dios había mandado o establecido en la ley dada por Él a los hombres. La persona o grupo de personas que no obedeciera estaba errando totalmente, estaba yendo fuera del propósito de Dios, y esto le acarrearía consecuencias a veces fatales. Para hablar de su origen, debemos remitirnos a los primeros capítulos de la Biblia. Allí encontraremos al primer hombre a cometer pecado. ¿Quién es? Adán. Fue él a quien Dios le había dado un mandamiento directo, y fue él quien, conociendo este mandamiento y sus consecuencias, escuchó a su esposa, quien, habiendo caído en la trampa de la serpiente, tomó del fruto prohibido, comió y se lo dio a él, quien lo aceptó sin cuestionar ni reprenderla. Esa primera desobediencia humana fue el primer pecado, y las consecuencias se hicieron manifiestas de inmediato. El hombre murió espiritualmente y su cuerpo físico comenzó a degradarse para morir también y volver a la tierra de donde había sido tomado. Esta condición generó una independencia de Adán y Eva de Dios, y comenzarían a tomar sus propias decisiones morales solos, pues el vínculo divino se había roto. Su naturaleza se volvió errada o pecadora, separada de Dios, y sus deseos ya no fueron los de un ente en comunión con Dios, sino en comunión con lo terrenal, lo perteneciente a Satanás, al orgullo entrado a través de la desobediencia y a un camino de alejamiento más y más de Dios y su propósito, un camino de pecado. Adán y Eva ahora tendrían que decidir por sí mismos qué era el bien y qué era el mal, pero sin estar en comunión con Dios, sin el consejo de Dios, y esto no es posible. Por lo que las decisiones del hombre lo llevaron de mal en peor. Su naturaleza se volvió pecadora, es decir, errada, fuera de la voluntad de Dios, y dicha condición o naturaleza fue heredada por toda su descendencia.
Solo la misericordia de Dios y su plan para redimirnos no permitió que la humanidad se eliminara a sí misma. Si leemos los 10 mandamientos dados por Dios a Israel en Éxodo 20, del versículo 3 al 17, podemos ver cómo Dios le dice a ellos qué hacer para caminar con Él. Recordando el mandamiento que Dios le ha dado en Génesis 2, del 17, podemos ver también cómo este y los que se siguen contienen una advertencia divina. La desobediencia a estos traería consecuencias fatales para ellos. En la Biblia podemos ver muchos casos en los que los hombres transgredieron los mandamientos dados por Dios y pagaron por eso. Esa misma es la esencia del pecado. La transgresión al mandamiento divino trae consecuencias, separación, ruptura, muerte. Concluimos así, de acuerdo a las Escrituras, que el pecado es cualquier falta de conformidad al carácter de Dios, ya sea en obra, disposición o estado. El pecado es lo diferente a lo que Dios es, y Él es eternamente santo. Por eso, todo lo que va contrario a esa naturaleza es por tanto pecado y se opondrá a ella. En el Salmo 14, los versículos 2 y 3 leemos: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La frase "se han corrompido" se utiliza para describir a toda la raza humana, ya que es algo en que nos hemos convertido. La corrupción es en referencia a ese estado inicial de haber sido hechos a la imagen de Dios. Este pasaje dice que la corrupción se manifiesta en una determinada independencia de Dios. Todos se han desviado de la búsqueda de Dios. Todos se han desviado y no hay quien haga el bien. El pecado es siempre contra Dios. Así está escrito en el Salmo 51, el versículo 14, y en Lucas 15, el versículo 18. Aun cuando pueda ser dirigido contra los seres humanos, una persona que peca es, de acuerdo a ellos, sin semejanza a Dios y sujeta a los juicios divinos. El ser humano sin Dios no puede definir cómo vivir. Esta tarea les corresponde a Dios, y solo alguien en comunión con Él puede oír su voz y obedecerla. Pero un pecador no arrepentido jamás podrá caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, porque su naturaleza pecadora e independiente se opondrá a obedecer. Esta naturaleza, repito, fue heredada de nuestro primer ancestro, Adán. No se nos culpa por eso, pero vivimos las consecuencias de ese primer pecado, por haber heredado su misma naturaleza, que nos dicta rebelarnos y vivir a nuestra manera, sin ninguna responsabilidad para con Dios. Sobre esto podemos leer en el capítulo 8 del libro de Romanos, versículos 5 al 18, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el sentido de estos versículos, la palabra carne es atribuida a la naturaleza pecadora de Adán. Por tanto, un ser humano nacido con esta naturaleza es pecador y vivirá en pecado, pero no en lo que él o ella consideren pecado, sino en lo que ya hemos expuesto, fuera de la voluntad de Dios, independiente de Dios, desobedeciendo a Dios, y esto debido a que es su naturaleza. Eso es lo que significa fallar al blanco, errar. Eso es pecado. Todo lo que un ser pecador haga está destinado a fallar, aunque parezca que traiga solución o prosperidad. Su consecuencia para la propia persona o para la sociedad a la que pertenezca no será nada buena, aunque traiga soluciones temporales. Por eso es que vemos fallar a todos los sistemas de gobierno y económicos, y por eso desaparecieron grandes imperios. Las personas que viven de acuerdo a sus propias ideologías están perseguidas por tendencias que arrastran eventualmente todo el sistema entero hacia abajo. La consecuencia final del pecado es lo que la Biblia llama la segunda muerte, la separación eterna del alma del hombre de su Creador.
Pero hay una solución, y es que la persona acepte la provisión divina en Cristo, por la cual, sin mérito alguno, recibirá perdón cuando con corazón arrepentido reciba por fe el don de Dios, que es el sacrificio de Cristo en sustitución a nuestro castigo. Solo aferrados a Cristo, el hombre puede, o podemos, ser libres de esa naturaleza pecadora, pues esto lo volverá a su origen, dependencia de Dios. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así dice el Señor. Cristo vino libre de pecado, santo, puro, y vino a morir por nosotros para reconciliarnos con Él, para que esa separación que teníamos con Dios fuese restaurada. Al reconciliarnos con Él, ya no hacemos nuestra propia voluntad. Con Cristo en nuestro corazón desearemos hacer la voluntad de Dios y le diremos: tú decides por mí. Tú vas a ser desde ahora en adelante el Señor de mi vida, el dueño de mi vida, el que me va a decir por dónde caminar o por dónde no. Aunque parezca un poco difícil, suene complicado, el tener que ceder nuestra voluntad sujetándonos a Dios, esta será la cosa más hermosa que podemos hacer, lo mejor para nosotros, en la que aprenderemos a caminar de manera algo parecida a ese primer estado de inocencia del primer hombre. Solo en Cristo conocerás lo que es el verdadero amor y la verdadera paz, algo que nada ni nadie te podrá dar en esta tierra. Dios los bendiga.